Hola, esto es Spanish Input, un canal para aprender español. Hoy quiero hablar un poco del español de mi país, Ecuador. Como ya saben algunos que han visto este canal por mucho tiempo, yo soy de Ecuador y vivo en Ecuador. Ecuador es un país muy pequeño, pero tiene acentos muy diferentes. Así que no hay un acento ecuatoriano. Hay varios acentos ecuatorianos. Ecuador tiene 4 regiones: la costa, la sierra, el oriente y Galápagos, que está fuera del dibujo. Pero vamos a hablar principalmente de 2 regiones: costa y sierra. Nosotros en Ecuador llamamos costa a todas las tierras bajas al oeste de los Andes. Incluso esto, que está muy lejos del mar, nosotros lo llamamos costa. Este es el Océano Pacífico. Mi ciudad es Guayaquil, que en este dibujo tan feo está por aquí. Yo estoy a 1 hora y media de la playa, pero aún así nosotros decimos que estamos en la costa. La siguiente región, la sierra, es los Andes, las montañas. Y hay una diferencia de altura muy grande. Por ejemplo, mi ciudad, Guayaquil, está prácticamente a nivel del mar. Creo que aquí, donde yo estoy, estamos a unos 12 metros sobre el nivel del mar. Pero en la sierra, algunas ciudades de la sierra están entre 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así que tenemos diferencias muy grandes de clima, de cultura y también diferencias de lenguaje. Por ejemplo, la costa es muy caliente. Aquí una temperatura normal para nosotros es entre 25 y, no sé, quizás hasta 30, 35 grados Celsius. Mientras que en la sierra la gente está acostumbrada a temperaturas de 5 Celsius, quizás 15, 20 durante el día, un poco más si es un día particularmente caliente. Son temperaturas muy diferentes. Y ahora hablemos un poco de las diferencias de acento. Y para eso voy a borrar un poco. Ok, hablemos de las características del acento de la costa y el acento de la sierra. La primera característica del acento de la costa es la aspiración de s. Vamos a anotarla aquí. En la costa tenemos aspiración de s. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, en palabras como esto, con frecuencia nosotros la pronunciamos así. Esto. Esto. La S es aspirada aquí en la costa. La aspiración es básicamente una vocal susurrada por unos milisegundos. Tú empiezas con una después susurras la E por un momento y continúas con el resto de la palabra. Esto, esto, esto. Esto ocurre en la costa antes de consonantes y también puede ocurrir incluso entre vocales cuando una S está al final de palabra. Por ejemplo, si decimos los
amigos. Aquí, en Guayaquil, esta frase se pronuncia así. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Esa es una pronunciación típica de Guayaquil. Ahora, este tipo de aspiración al final de palabra, antes de una vocal, no ocurre en todo el mundo que aspira. Por ejemplo, alguien de Buenos Aires, Argentina, no hace esto. Pero alguien de Buenos Aires, Argentina, sí hace este tipo de aspiración. Este tipo de aspiración antes de consonante es la más común del mundo. Yo diría que aproximadamente el 50% de los hablantes nativos de español hacen esta aspiración. Esta es un poquito menos común. Ahora, si tú vas a zonas muy rurales de la costa del Ecuador, prácticamente todas las eses se aspiran. Por ejemplo, el nombre Vicente. Si tú estás en el campo, realmente en el campo de la costa del Ecuador, vas a escuchar personas que pronuncian vigente. Vigente. Esto es un caso muy extremo de aspiración y no lo vas a escuchar normalmente en las ciudades. No lo vas a escuchar, por ejemplo, en Guayaquil. La siguiente característica del español de la costa ecuatoriana es la velarización. Velarización de final. ¿Qué significa esto? La zona velar de la boca es la parte de atrás del techo del paladar. Por ejemplo, la palabra pan, en un acento neutro se pronuncia con la punta de la lengua en el frente. Pan. Terminas la palabra con la punta de la lengua en el frente, totalmente empujada hacia adelante. Pan. Pero en el acento de la costa del Ecuador es muy común cambiar esa n por una pan. Esto no solamente ocurre en el español de la costa del Ecuador, también ocurre en el español del Caribe y es súper común en el español de Venezuela. Siguiente característica del acento costeño es la aspiración de la consonante es la consonante que tenemos, por ejemplo, en el nombre Juan o en la palabra gente. Esta consonante en el español neutral se pronuncia como una fricativa velar, que es prácticamente como una K, pero más suave, es como una K suavizada. Juan, gente. Pero en el español de la costa del Ecuador, esta consonante se pronuncia un poco más como en inglés. Juan, o quizás Juan. Gente. Se pronuncia con un sonido más suave. Esto no es exclusivo de la costa del Ecuador, también ocurre en el español caribeño y también ocurre en Colombia. Ahora hablemos un poco más del español de Guayaquil. En los barrios pobres de Guayaquil a veces ocurre un retroceso del fonema S. Vamos a escribirlo aquí. Retroceso de S. Entonces, por ejemplo, digamos que en pronunciación normal la palabra es sabe, pero si tú vas a uno de los barrios peligrosos de Guayaquil,
vas a escuchar esta palabra pronunciada con una sh. Llave. Entonces, como decía, esto es algo típico de los barrios pobres de Guayaquil. Llave, llave. En vez de decir sabe, dice llave. Hablemos ahora de las características del acento de la Sierra del Ecuador. La primera característica, y la más importante, es la asibilación. Asibilación de r y r. Estos dos fonemas se asibilan en la Sierra Ecuatoriana. Vamos a hablar de r, por ejemplo, en las palabras perro, carro, ahorro. La mayoría de los hablantes de español pronuncia esto con una vibrante. Rrr, perro, carro, ahorro. Pero en la Sierra Ecuatoriana es muy común pronunciar palabras como estas con una fricativa. Así. Perro, carro, ahorro. Perro, carro, ahorro. Esto es la asibilación de r, pero r también se asibila en la Sierra Ecuatoriana cuando está dentro del grupo tr. Por ejemplo, en la palabra trabajo. La palabra trabajo en la Sierra Ecuatoriana se suele pronunciar así. Trabajo. 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 Esto no es exclusivo de la Sierra Ecuatoriana, también lo puedes escuchar mucho en Santiago de Chile. Trabajo. Cuatro. Y de hecho es una pronunciación muy similar al inglés. En inglés nadie dice train, todo el mundo dice train. Así que es muy similar a la pronunciación del inglés. Y esta r asibilada en perro, carro, ahorro también ocurre, pero con menos frecuencia, en el español de la Ciudad de México. La segunda característica del acento serrano es la sonorización de s. La sonorización de s es algo que ocurre en la mayoría de los acentos de español, pero normalmente ocurre solo antes de una consonante sonora. Por ejemplo, si yo digo Juan es de México, aquí donde decimos es de, más o menos la mitad de los hablantes de español pronuncia es de, con una z, es de. La otra mitad, por supuesto, aspira, es de. Pero una mitad de los hablantes de español sonoriza esa s, es de. Este patrón de sonorización de s es lo normal en el español neutral, pero en el español de la Sierra Ecuatoriana, esta sonorización puede ocurrir incluso entre vocales. Por ejemplo, la misma frase que usamos hace un momento, los amigos. En la Sierra Ecuatoriana pronunciamos lo, za, mi, gos. Los amigos. Los amigos, pues. Así que esa es la segunda característica del español serrano ecuatoriano. La tercera característica es la distinción entre y y doble L.
El 90% de los hablantes de español no hace absolutamente ninguna distinción entre una Y y una doble L cuando está antes de una vocal. Por ejemplo, la palabra vaya versus la palabra vaya. Más del 90% de los hablantes de español pronuncia las dos palabras con el mismo fonema. Un fonema Y. Vaya, exactamente igual. Las dos palabras, no hay ninguna diferencia. Vaya. Pero en buena parte de la Sierra del Ecuador se ha conservado una distinción en la pronunciación de estas dos letras. En el norte de la sierra, en Ibarra, y en el sur de la sierra, en Loja, estas letras se distinguen de esta forma. Va, ya, versus va, ya. Vaya, vaya. Este símbolo, que parece una Y al revés, representa una aproximante lateral palatal. En otras palabras, es una L pronunciada pegando la lengua al paladar duro. Vaya versus vaya. Esta fue la distinción heredada de España y en teoría es la pronunciación correcta. Y las personas que conservan esta distinción en la Sierra del Ecuador insisten en que ellos son los únicos que pronuncian el español correctamente y que todos los demás hablamos horrible. Ahora, en otras partes de la Sierra del Ecuador hay una distinción, pero con otros sonidos. Por ejemplo, si tú vas a Ambato, Ambato está en el centro de la Sierra Ecuatoriana y yo tengo mucha familia ahí. Si tú vas a Ambato, vas a escuchar esto. Vas a escuchar que la gente hace una distinción entre vaya y vaya. Vaya, vaya. Este sonido es prácticamente igual que la S en la palabra inglesa vision. Vision. Ese sonido se usa aquí. Vaya, cuando hay una doble L en la palabra. Y cuando hay una Y en la palabra, esto se pronuncia igual que la Y inglesa. Vaya, vaya. Este patrón de pronunciación existe, como dije, en el centro de la sierra, en la provincia del Tungurahua. También existe en la provincia de Bolívar. De hecho, tenemos una amiga de la provincia de Bolívar. Ella pronuncia exactamente así. Y por supuesto, ella insiste en que su pronunciación es la única correcta y el resto del país habla horrible. Ahora, ¿de dónde vino este patrón de distinción? Estoy especulando un poco aquí, pero yo sospecho que vino del idioma indígena quichua, porque en quichua esta es la pronunciación de doble L y de Y. Como dije, es solo una especulación, no lo sé. Otra característica del español serrano ecuatoriano, pero es una característica más rural quizás, es la fusión de las vocales E con I y O con U. Esto en realidad es algo exclusivo de los hablantes nativos de Quichua. En la Sierra del Ecuador hay muchos hablantes nativos de Quichua que hablan español como su segundo idioma. Y en Quichua no hay 5 vocales. En Quichua solamente hay 3 vocales. Digamos que ponemos las vocales en un pequeño triángulo. En un extremo tenemos I, en otro extremo tenemos U y aquí tenemos A. Son posiciones de la lengua. Abajo, A,
al frente, arriba, y atrás, arriba, u. En español, nosotros también tenemos una posición en medio de a e i, y esa posición es la vocal e. Y también tenemos una posición en medio de a y u, y esa posición es la vocal o. Pero el quichua ecuatoriano no tiene estos fonemas. Ellos solamente distinguen 3 vocales, a, i, u. ¿Y qué causa esto? Esto causa que los hablantes nativos de quichua, cuando hablen español, no distingan entre una i y una e, o una o y una u. Para ellos, la i y la e son solo 2 variantes del mismo fonema. Y la o y la u también son solo 2 variantes del mismo fonema. Por ejemplo, la palabra española durazno. Cuando un hablante nativo de quichua pronuncia esta palabra, probablemente pronuncie dorazno. Dorazno. Porque para él no hay una distinción entre las vocales u, o. También, un día, yo fui a una tienda para comprar yogurt. No tenían el yogur que yo quería, pero el hombre de la tienda, un indígena, me dijo que tenían yogurt vivible. Yo pensé, bueno, debe ser un yogurt que te ayuda a vivir mejor, no sé, vivible. Años más tarde, en otra tienda, vi una botella que decía yogurt bebible. Y entonces por fin entendí lo que este hombre quiso decirme. Bebible. Drinkable. Esa era la palabra que él quiso pronunciar, pero como en quichua no existe una distinción entre las vocales i, e, él no hace esta distinción cuando habla español. Si quieres mejorar tu pronunciación y tu escucha del español, estoy creando un curso basado en lecciones de fonética y videos de input comprensible. Los videos de input comprensible usan dibujos animados con diálogos muy simples para ayudarte a entender el español hablado, especialmente el habla conectada, que puede ser difícil para un extranjero. Así que únete como miembro del canal y podrás ver estos videos que estoy creando. Soy Miguel y esto es Spanish Input.